Hoy vamos a hablar de las megaconstrucciones. Vamos a hablar de qué es un método BIM y para qué se utiliza, y si es el futuro. Vamos a tratar temas personales y de la superación personal, de que muchas veces no hace falta estudiar una carrera para poder llegar a ser alguien en la vida. Así que si te interesa, si te gusta, si quieres saber un poquito más, no pares este vídeo. Quédate que empezamos. ¡Mua! Muy buenas a todos, bienvenidos a Unite Vas, un programa donde hablamos con expertos y profesionales en lo que sea. Antes de nada, si quieres ser protagonista tú, si quieres decirnos, oye, que de esto no has hablado, voy a tu programa y te explico, pues te vamos a dejar aquí vías de contacto y redes, que son @unitevas para las redes sociales y unitevas@gmail.com para que puedas contactarnos vía email. Como siempre, dale un botoncito de like, comparte el vídeo, deja algún comentario o envíaselo a cualquier persona que crees que le puede interesar. Y ahora sí, vamos de lleno. Yo soy Alberto Jardo y esto es Unite Vas. ¡Comenzamos! ¡Mua! Bueno, hoy hemos venido a Quantia. Hemos venido a hablar de la metodología BIM. Hemos venido a hablar de la construcción, de superación personal. Tenemos mucho trabajo por medio. Y para ello ha venido a hablar con nosotros Álvaro Palacio. ¿Qué tal, tío? ¿Qué pasa, Alberto? Bueno, gracias por invitarme. Nada, hombre, un placer. Al lugar donde pasas muchas horas, ¿no? Sí. Si nos está viendo tu mujer va a decir, sí, muchas horas. Más de las que debería, ¿verdad? Sí, total. Bueno, voy a explicar un poquito, ¿vale? Porque nosotros nos conocemos de otro mundillo, sí, ¿vale? Total. Pero bueno, surgió la idea, ¿no? Sí. De que vinieras al programa por varios motivos. Lo primero, porque la metodología BIM es algo que a lo mejor mucha gente desconoce a un poco más el detalle, ¿no? Y también porque estás donde estás hoy en día, no tanto por esos estudios, que también tendrás mucha formación, ¿no? Pero esas licenciaturas, esas carreras que dan en las universidades, sino por tu propia labor, por tu propio esfuerzo diario y haberte buscado las castañas tú solito. Así que yo ahora mismo, yo ya te dejo ahí, te dejo el volante, vale. Tú ya nos llevas. Vale. Y ya me empiezas tú a contar un poquito todo. Vale, bueno, yo me llamo Álvaro Palacio Cortés, ahora trabajo como gerente de la empresa Quantia, ¿vale? Dirijo un departamento BIM, donde nos encargamos un poco de, a grosso modo, digitalizar en 3D las construcciones que se hacen hoy en día en cualquier ámbito. Puede ser un edificio, un puente, un hospital, un túnel, una depuradora, lo que sea. Eso es un poco lo que yo hago. Llevo en el sector desde el 2006, los famosos túneles de la M30, así que llevo ya muchos años trabajando y bueno, eso es un poco a lo que me dedico. ¿Cómo conseguiste? O sea, cuando tú, yo voy a intentar introducirme porque lo que hablábamos es que tú empezaste en los túneles, pero realmente con una FP. Sí, yo terminé el bachiller, bueno, una situación personal un poco complicada a nivel familiar. Yo era un buen estudiante, pero por una situación personal, pues al final las cosas no fueron bien y hice una FP porque me gustaba el sector de la construcción, siempre me gustó, pero no quería hacer una carrera donde tuviese que estudiar ciertas asignaturas que no veía útiles para mi futuro. Entonces hice una FP de construcción que me fue muy bien, desde el primer año ya empecé a tener trabajo por las tardes. Y las prácticas de la FP las hice en los famosos túneles de la M30. ¿Vale? Ese fue mi primer trabajo. Y de ahí, pues bueno, empecé a crecer personalmente porque se me daba bien la tecnología, los ordenadores, la informática. Entonces compaginaba lo que era la parte de obra con la parte digital. Desde muy temprana edad, pues con poca experiencia, ya empecé a mezclar las dos cosas. Entonces estuve muchos años en obra, tanto los túneles de la M30 como en las urbanizaciones de Valdebebas, donde está la parte de ACE Deportiva del Madrid y todo eso. Y empecé a pasar más a la parte de ingeniería, más metido en un estudio. Y ahí me di cuenta que con lo que yo sabía hacer, podía hacer muchas más cosas. Entonces empecé a formarme de manera autodidacta, pues manejaba softwares, pues ya si quieres entramos más en detalle, pero más softwares relacionados con el diseño 3D, con intentar automatizar procesos de planos, de intentar
mezclar información con los ingenieros, aprendía de ellos y me iba empapando de todo lo que iba saliendo. Me pilló una crisis por medio, como casi todos en España nos pilló una crisis por medio. Yo fui de los pocos que, como hacía lo que hacía, no había mucha gente en el mundo 3D a nivel de ingeniería, entonces no tuve paro, encontré otro trabajo y seguí aprendiendo, y en el mundo de las depuradoras descubrí que había, 2009 más o menos, había ciertos softwares que hacían diseño 3D, automáticamente cortaban, hacían planos semiautomáticos, entonces empecé a investigar. Empecé a aprender a usar estos softwares, después aprendí a programar como un informático para hacer, digamos, mini programas dentro de lo mío. Se me daba bien, hice luego un máster relacionado con la metodología BIM, que luego entraremos un poco en detalle. Luego he sido director de un máster de una escuela también, y ahí he ido creciendo y poco a poco cada vez iba dando un pasito más. De un delineante pasé a un modelador, después a un coordinador, dirigía equipos, he llevado el proyecto famoso de Chamartín, la parte del BIM Manager la estaba llevando yo con unos compañeros, y hoy en día pues gestiono un equipo de 32 personas más o menos, repartidos principalmente por obras de España, bastante grandes, como la estación de Lorca o la depuradora de Silvouta o el hospital de Guadilla aquí en Madrid, y con un equipo en Latinoamérica. Entonces, he ido un poco desde más abajo, poco a poco, de manera autodidacta, yendo formándome hacia más arriba. Sí, que al final hablamos de que si tienes formaciones, hablabas de un máster que luego Sí. te hiciste cargo tú de impartir, pero todo ha sido desde tú mismo, o sea, Sí, tu sí. esfuerzo diario, trabajo. Trabajo y aprender. Y también quizás dar en la tecla en algo que lo que decías tú, que no estaba tan quizás de moda o tan investigado, ¿no? Exacto. No había tanta gente que hiciera el tema de la electrónica, que luego ya iba un poco más enfocada al 3D. Eso es. Esa es la unión, el 3D es la unión entre cuando tú empiezas en los túneles hasta que ahora ya eres más experto, especialista en metodología BIM. Fue como la iniciación. Al final, todavía hoy en día el sector de la construcción es bastante, vamos a decir, un poco arcaico. Todavía se trabaja con papel, con planos en 2D. Al final tú ves una planta, cualquiera cuando compra una vivienda ve un planito en planta, pero no lo ves en 3D de qué altura tiene, qué espacio tiene, cómo entra la luz, cómo son las ventanas, eso no se ve. Entonces yo me di cuenta cuando estaba haciendo las depuradoras que al final, para la gente que no entiende una depuradora, tiene un edificio y luego tiene un montón de estructuras con equipos mecánicos que filtran el agua. Me di cuenta de que ahí había de todo y yo necesitaba agilidad para poder hacer en 3D y ver cómo tenía la forma, pues un decantador, que es una cosa cilíndrica donde decanta el agua, y era complejo. Y me di cuenta que con este tipo de software era más fácil verlo, no solo para mí, sino para la gente que estaba en la ingeniería y para la gente que estaba en obra. Tú le enseñas a alguien un modelo 3D y está viendo lo que es. Entonces era muy útil. Y yo entendí que dije, es que esto es el futuro. O sea, yo lo vi clarísimo. También siento que fui de los primeros que se metió ahí a aprender cosas que nadie quería. Claro, pero yo lo que veo es que como que elimina los factores que son deducciones. Exacto. O sea, todo lo informatizas tanto que puede haber un margen de error a lo mejor, pero ya en una construcción, en una cosa en la que sabes que, yo qué sé, a lo mejor una depuradora tiene que ir, lo que hablamos, un depósito, una bomba o algo que tiene un espacio concreto y dices, es que yo no sé si me entra. Bueno, pues con este tipo de método ya sí podemos intuir si nos entra o no, ¿no? Exacto. Tengo dos dudas. Primera duda, ¿en qué baremos de presupuestos te puedes llegar a mover tú? Tenemos obras pequeñas, como por ejemplo puede ser una balsa de riego en Almería, que puede ser una pequeña balsa que la obra a lo mejor son 3 millones de euros y la parte BIM pueden ser 30.000. O tenemos obras como el Hospital de Guadilla, que la obra son 150 o 170 millones de euros y la parte BIM pues andará cerca del millón. Cuando separas parte BIM de la obra, sí, la parte BIM es la más, o sea, no, a lo mejor no la más importante, pero, o sea, depende todo el presupuesto de esa parte, ¿no? Porque realmente... En gran parte sí. Tú piensas es el comienzo. Es el comienzo. Tú piensas que, por ejemplo, en el Hospital de Guadilla, nosotros tenemos un hospital que tiene cerca de 60.000 metros cuadrados, ¿vale? Es bastante grande, donde hay, en el falso techo, que la gente no lo ve, tuberías de electricidad, o sea, bandejas de electricidad, tuberías de climatización, tuberías de fontanería, tuberías de gas, bandejas eléctricas, hay cables, hay de todo. Entonces, lo que haces con ese modelo BIM es que
todos estén ahí metidos sin que se choquen entre ellos. Entonces, lo que yo hago es garantizar que quien va a ejecutar la obra no se va a chocar la bandeja de electricidad ni con un pilar, ni con una viga, ni con el de climatización, ni que no le va a entrar la máquina. O sea, hacemos ese proceso virtual constructivo para que eso funcione. Tenemos un peso no muy importante en una obra, puede ser en torno entre el 1 y el 3%, ¿vale? Pero tenemos una repercusión en la obra muy útil, porque yo le doy a un encargado de obra o a una subcontrata que me va a hacer la instalación unos planos y un modelo 3D que está totalmente coordinado, no se choca nadie con nadie. Entonces yo no tengo la justificación típica de los que hacen obras de me choco por aquí, me voy a retrasar un mes. No, ya no te chocas porque yo te lo he calculado yo. Ya te lo he hecho yo. Claro. O sea, tú eres, si yo lo centro bien en mi cabeza, el ingeniero y el arquitecto son los que aprueban que lo tuyo es viable, por decirlo así. Normalmente trabajamos juntos. O sea, por ejemplo, el ingeniero de cálculo de estructuras, que puede ser un ingeniero de caminos o un ingeniero civil o alguien que hace todo el cálculo de estructuras, me da a mí los datos y yo con mi equipo muchas veces lo modelamos en 3D. O de manera conjunta le decimos, oye, aquí hay algo raro, luces de vigas o información un poco difusa, que muchas veces pasa, de, oye, mira, aquí tengo un hueco de un patinillo, tengo que hacer un agujero, no me has dicho qué armadura necesitas, ¿vale? Y en la parte de instalaciones o en la parte de arquitectura exactamente lo mismo. Nosotros coordinamos lo que nos dan los arquitectos, se lo modelamos, se lo representamos y ahí vemos dónde hay errores. Errores típicos que uno no se da cuenta de que a lo mejor una puerta abre hacia un lado y debería abrir hacia otro, por ejemplo, o que cuando colocas todos los equipos, cuando tú abres la puerta no tienes espacio para maniobrar en la manipulación de una máquina, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de cosas son lo que nosotros somos, como ese nexo entre la parte de la oficina y la parte de la obra. Estamos ahí entre medias para que todo eso tenga cierto sentido. Vale, o sea, que al final el arquitecto también, o sea, no solo en tema de la obra, sino que los propios ingenieros y arquitectos también les ayuda, les quita trabajo, sí, o les agiliza ese trabajo, ¿no? Es como... Les agiliza el trabajo. Quitar el trabajo, la gente está un poco confundida con la parte de un poco de la metodología BIM. No te quita trabajo, te da más trabajo. Sobre todo a la parte del arquitecto le da más trabajo porque ya no es solo 2D, sino que lo tiene que hacer en 3D. Y al ingeniero también, pero te quita mucho trabajo después y muchos problemas después de si yo tengo que comprar una bomba nueva porque la que tenía manipulada, versada, no me entra, es un dineral. Y a lo mejor en ingeniería, por ponerte un ejemplo, son 20.000 euros de gasto y la bomba vale 200.000. Creo que la inversión es más rentable. Claro. Entonces, eso es lo que nosotros un poco ahora lo hacemos más fácil, ¿vale? Porque digamos que es más obligatoria la parte de la metodología BIM, pero es donde se ve, donde se le saca la chicha realmente. O sea, analizáis cada detallito para encontrar cualquier tipo de error y hacerlo saber. Eso es. Si mi suegra me está viendo, podría usar... O sea, ella de hecho utiliza el método BIM conmigo. Porque, bueno, en fin, un besito a mi suegra. No sé si en este momento tengo suegra, porque no sabemos cuándo se va a emitir esto, pero bueno, un mensaje para ella, joder, que la quiero muchísimo. Nada, era broma. Segunda pregunta que tengo, porque esto va a parecer broma, y lo es, pero no tan broma. Actualmente muchas personas, las que pueden permitirse el lujo de pedir una hipoteca a un banco, compran la mayoría ya sobre plano. Es muy difícil, a no ser que te vayas a algo de segunda mano, que una edificación esté ya hecha, tú puedas ver el piso y decir me lo compro, o la casa me la compro de nueva. Tiene que ser sobre plano. Tú hablabas de esos planos, ¿no?, en papel, ¿no?, que es lo que realmente el cliente un poco también ve. Ya en muchas situaciones ya no vemos ni piso piloto porque no da tiempo, se vende todo. Sí. Tú lo apruebas con lo que tú sabes, con tu experiencia y demás. ¿Cómo ves ese apartado? Yo creo que esa parte no es culpa ni de las promotoras, ni de los que venden, ni de la gente en general que compra. Hay cierto desconocimiento a la hora de entender un plano. O sea, alguien te pone un plano en planta y tú ves un montón de habitaciones, pero realmente la concepción espacial hay gente que la tiene y gente que no la tiene. Entonces no sabe si 22 metros cuadrados para un salón es mucho o es poco. Claro. Entonces es muy útil, por ejemplo, que ciertos estudios de arquitectura más tirando un poco al lujo lo están haciendo, que es integrar realidad virtual o realidad aumentada en este tipo de pilotos. O sea, no es solo un plano, sino que tú lo ves con las gafas
lo puedes representar. Eso a mí me parece una opción súper interesante para que la gente entienda qué está comprando. Y otra cosa muy importante es que muchas veces en el plano solo se ponen las superficies o se dibujan los muebles principales, pero no se representan, cuando tú vas a comprarlo, dónde están todas las instalaciones. Que eso es una cosa que a veces se obvia, pero es importante saber dónde tengo un conducto de climatización, dónde tengo los principales enchufes, dónde tengo puntos de luz. A veces esa información como que se da por sentada. Yo creo que sería práctico en un entorno real y virtual, lo ves todo. Si lo vas a modelar en BIM, enséñamelo, que no te cuesta nada. Claro, o sea que con el método BIM es una de las cosas que un poco también podemos... Sí, hay empresas que se dedican, o sea, están evolucionando su negocio a que promotoras les mandan los modelos, los planos, y ellos hacen los modelos y generan un modelo de realidad virtual. Es un nuevo negocio, muy práctico. O sea que, digámoslo así, como se está haciendo hoy en día, el paso evolutivo sería esto. Sí. Lo que ya se está haciendo. Lo que ya se está haciendo en muchos sitios. Sí. Vale. Vamos a meternos de lleno, antes de seguir, un poco dando puntadas en lo que es la metodología BIM. ¿Vale? ¿Qué es lo que realmente define la metodología BIM? Vale. Hay un error bastante común que la gente se piensa que la metodología BIM es un software que te modela en 3D y le pone información a los elementos. Realmente la metodología BIM es una metodología donde todo el mundo trabaja de manera colaborativa. ¿En qué consiste lo de la manera colaborativa? Yo soy un estudio de arquitectura, por ejemplo, y hago el diseño de una vivienda, ¿vale? Vamos a hacerlo a pequeña escala, de una reforma de una vivienda. Hay muchas variantes, la primera opción, la segunda, la tercera. Tradicionalmente lo que se hacía era planta general versión 1 y ese era el nombre del archivo, ¿vale? Y luego estaba versión 2 definitiva, versión 3 y nunca sabías cuál era la actual y nadie disponía de la última versión de manera ágil. Hoy en día existen herramientas muy tradicionales como puede ser un SharePoint o un OneDrive o ya un poco más complejas como Trimble Connect o algo además, que lo que haces es tú metes la información ahí, das acceso a todos los integrantes del proyecto y los archivos siempre tienen el mismo nombre. Lo que va subiendo es la versión, pero la documentación está, digamos, compartida con todo el mundo. Tiene ciertos procesos a nivel un poco de cómo se aprueba la información, pero lo primero que haces es centralizar la información para que todo el mundo disponga de lo mismo. Eso es una de las partes más importantes. No es tu archivo y mi archivo, es el archivo principal, claro, y desde ahí trabajamos. Eso es, y de ahí trabajamos. No solo, imagínate que yo soy el estudio y tú eres el cliente, ¿vale? Yo te comparto la primera versión y tú me dices, cámbiame esto. Simplemente actualizo mi archivo, te lo vuelvo a enviar, pero está en el mismo sitio y tiene el mismo nombre. No perdemos trazabilidad de la información. Esa es una de las partes importantes. Y luego la otra, que era lo que hablamos, es que son modelos, siempre que se pueda, en 3D y que tengan información, ¿vale? Es decir, si yo pincho una columna o una puerta, me dice cuánto mide, cuánto es el marco, cuánto es la altura y, por ejemplo, el material de acabado. O el parámetro de se ha construido y se ha puesto en obra el día 17 de febrero del 2022. O sea, ¿vale cualquier tipo de información? Vale cualquier tipo de información. Si hablamos de una viga, podemos hablar hasta del peso que soporta. Sí, del peso, de la armadura que tiene, o de cuándo se construyó, o de cuánto cuesta, o qué día se planificó. Eso ya es un poco... Hay ciertos documentos en la parte BIM que especifican, que es el plan de ejecución BIM, especifica cómo vamos a rellenar esa información, qué información necesita, ¿vale? Esa es una parte súper importante. Entonces, imagínate que hablamos de los pisos, como decíamos antes. A mí lo que me interesa saber en el piso, primero es, si yo voy a ser el constructor, cuántos son los metros cuadrados que voy a gastarme en alicatado, solado, vigas, puertas, y al inquilino o al propietario lo que le interesa saber es cuántos metros tiene para su uso. Son conceptos distintos, entonces hay que preparar el modelo para que me sirva a mí y para que te sirva a ti también. Entonces, eso es el plan de ejecución BIM, tú estableces qué información tiene que tener todos los elementos, las habitaciones, las puertas, concepto tonto, ¿vale? Tú puedes catalogar un muro, pero ese muro puede ser ladrillo, enfoscado y alicatado. O puedes tener 3 muros, un muro de ladrillo, un muro de enfoscado y un muro de alicatado. A los dos les sirven de maneras diferentes, pero la información es distinta. Claro, pero si yo luego, me voy a poner un ejemplo, yo quiero hacer una roza, ese modelo BIM, a mí una roza, para el que no lo sepa, una roza es como un canal en la pared o en... Sí, en la pared. Sí, en la pared, para meter cables, por ejemplo.
Pero claro, con ese método BIM yo puedo saber qué hay en esa pared Eso es. en el momento. En el momento. Tú tocas la pared y te dices si es de ladrillo, si es de hormigón, si es hormigón armado y dices, mira, aquí no se puede hacer una roza, Aquí pasa una viga, no puedo hacer una roza. por ejemplo. O puedes incluso saber dónde están las tuberías. O sea, tú puedes saber que, por ejemplo, en esta vertical tienes una tubería fontanera y dices, aquí no puedo hacer una roza porque la lío. Claro, puedo abrir Una humedad. Claro, puede empezar a dar agua a chorros. Claro. Incluso se me ocurre para un usuario, para un comprador, decir, esto no lo sé, esto te pregunto, calcular la luz del piso, Sí, claro. por dónde entra la luz del sol, Eso es. por dónde se va. Sí, sí, sí. Y no solo eso, sino nosotros tenemos un proyecto, una oferta de un proyecto con una constructora conocida que lo que quiere es certificarse en LEED Oro. LEED Oro es una certificación que garantiza que el edificio es ecosostenible de lo máximo a nivel de sostenibilidad. ¿Qué es lo que hace? Mide el CO2 del aire, la capacidad de ocupación de las personas, la intensidad de la luz, la climatización, lo regula todo de tal manera de que el edificio gasta menos. Y eso va en base Es menos frío, ¿no? Es En menos invierno, frío, por ejemplo, se cambia si tal planta está desocupada, porque, por ejemplo, tú con tu tarjeta de entrada al edificio sabes a qué planta vas, si tú no estás en esa planta, él automáticamente apaga toda la planta, porque no está en uso. Entonces no gasta, no consume. O sea que favorece también a la domótica, ¿no? Sí. Creo que lo digo bien. Sí. A la inteligencia artificial de las casas, ¿no? Y Eso es. demás. Eso es. Que eso valdría para empresas también. De hecho, Sí, seguramente será más productivo. Hay muchas empresas que esa parte de gestión de los edificios o de los activos, como lo llaman, ¿vale? Que puede ser un edificio o puede ser una nave industrial o puede ser una depuradora o una estación de tren. Todo tiene ese concepto aterrizado a cada sector para que sea más productivo. No, más productivo, no, más eficiente. Es decir, gasto menos luz o gasto menos material o hago algo más confortable para la gente, que muchas veces el confort como que más duradero también. Más duradero, o que se mantenga mejor, porque yo puedo meter en la información de los elementos caso útil. Una bomba tiene 3.000 horas de uso. Yo puedo meterle información a esa bomba que vaya asociado a un GEMAO, que es un gestor de mantenimiento asistido, donde cuando vaya a llegar a las 3.000 horas me dice, oye, pide estos repuestos que le toca esto a la bomba. Tú vas haciendo toda esa gestión hasta donde te llega la imaginación y donde te llegue el presupuesto. Eso es. Al final va a ser la información que nosotros queramos meter. Eso es. O sea, desde los inicios de la obra hasta lo que tú dices. Esto es lo que había visto que me parecía muy interesante, ahora me comentarás tú, porque yo cuando preparé la entrevista, cuando tú metes en internet método BIM, te sale como una especie de reciclaje, ¿no? En el que tú empiezas desde cero hasta el momento último, que vamos a decir que es cuando ya está realizada la obra, del edificio, de lo que sea, ¿no? Y solo queda el mantenimiento. Correcto. O previsión de posible deterioro, ¿no? Correcto. ¿Tú eres capaz de calcular la durabilidad de una construcción? O sea, ¿tiene fin. Las construcciones todas tienen fin. A veces se calculan para 50 años, a veces se calculan para 100, a veces se calculan para menos. Todo depende un poco, más que de cómo se calcula, de cómo se mantiene. Por ejemplo, temas de puentes, ¿vale? Los puentes de hormigón pues tienen una durabilidad de entre 50 y 100 años, ¿vale? 50 y 100 años es una franja bastante grande. Pero claro, esto influye en la climatología, el maltrato a nivel de que se le da de todo el tráfico rodado que sufre, si ha recibido algún impacto en algún accidente. Todo eso influye en el estado bueno, y luego la calidad del hormigón. Cada vez digamos que somos, a nivel que avanza la sociedad o el ser humano, somos más eficientes construyendo, es decir, construimos con menos materiales, pero duran menos, ¿vale? Son menos resistentes. Puedes coger un puente romano y todavía sigue estando allí. Los que hacemos ahora no duran tanto tiempo, no porque estén mal hechos o mal calculados, sino porque están pensados para ser lo más eficiente posible con el material que se tiene. Entonces ahí, pues, ese ecosistema va evolucionando y todos los materiales van cambiando, aparecen nuevos materiales, nuevas maneras de construir. Y dentro de todo esto que estamos priorizando, imagino, como todo, ¿no? El ahorro económico, la velocidad a la que se construye, ¿no? Exacto. Y como tú decías, el que pueda dar el servicio cuanto antes. Pero claro, si tú dices, vale, calculo que esto va a ser eficiente hasta dentro de 50 años. Claro. Con su, imagino, revisiones, mantenimientos, lo que sea que tenga que hacer a ese puente o a lo que sea. ¿Cuál es el siguiente plan?
se restaura. Normalmente se restaura. Se restaura. O sea, tú calculas para restaurar después, ¿no? La gran mayoría de las veces. Y eso también entra dentro del método BIM. Sí, tú dentro de la metodología BIM puedes pensar cuánto va a durar cada cosa. En algo más corto plazo. Tú imagínate que piensas que una bomba de fangos en una depuradora tiene que durar 2 años. ¿Vale? Que es un periodo relativamente corto. Tú sabes que dentro de 2 años la tienes que cambiar. Y entonces toda esa información que necesita la bomba, como los manuales de mantenimiento, cada cuánto hay que pedir las piezas, el plan preventivo si necesita arreglos o el plan correctivo por si se rompe, todo lo tienes tipificado. Ya sabes lo que tienes que hacer. Eso es súper importante. O sea que reduce prácticamente los riesgos de, yo que sé, un derrumbamiento, por ejemplo. Mira, hace poco hubo aquí, bueno, hace poco, dependiendo también tú cuando estés viendo este vídeo, que tú también, te voy a culpar a ti también. En Madrid aquí hubo un derrumbamiento que salió en televisión, fue en Madrid Centro, una fachada y tal. Imagino que interviene el factor humano, como todo en la vida, pero ¿se puede llegar a calcular y evitar ese derrumbamiento? Si tú haces las inspecciones periódicas, claro. Si tú haces las inspecciones periódicas, para aquellos un poco que no tenéis idea de construcción, si tú ves en tu casa las rayas verticales que aparecen en vuestra casa no son problema. Cuando tú ves una raya horizontal larga, ahí ya te puedes preocupar. Algo no funciona bien en la estructura. Cuando se hace, la gente no lo sabe, pero cuando tú compras una casa nueva, ¿vale? Tienes una garantía de 10 años de estructura. Es decir, una garantía de que no se puede caer. Está calculada perfectamente para que aguante siempre. Y luego después hay que hacer inspecciones. Todo se tiene que mantener. La famosa IT, ¿no? Sí, inspección técnica de edificios. De ahí, para los que vivís en Madrid, habréis visto que hay un montón de andamios por todas partes que lo que hacen es arreglar fachadas que necesitan arreglarse, o problemas estructurales, o que te falta un ascensor, o que la escalera no cumple normativa, o todo eso es evolución para la mejora del entorno de los edificios. Si no se mantienen, es como cuando si tú coges el coche, te pones a hacer kilómetros, te salta el, oye, que tienes que cambiar aceite, el testigo, y tú sigues hasta que explota. En un edificio es exactamente lo mismo, pero a plazo mucho más largo, pero es exactamente lo mismo. Vale. O sea, que cuando vemos una estructura que se está hundiendo el suelo, o que están levantando el suelo porque había que hacer una reparación de fontanería o de lo que sea, puede llegar a ser normal, puede llegar a ser un mantenimiento, una previsión o una reparación que se ha atajado a tiempo. Sí, a ver, luego también siempre y cuando esté sujeto al método BIM, que a ver si ahora... Claro. Esto depende un poco de la metodología. Hay errores que a veces es error humano. Tú calculas para hacer una cimentación de un edificio y si te has equivocado en el terreno y se te empieza a ladear la casa, no es porque el método o la metodología BIM esté bien hecha o no, es porque alguien que hizo los cálculos del terreno no están bien hechos. Y se le puede echar... Esto siempre lo hablo con muchos amigos porque hay una peli de Tom Hanks del avión que tuvo que aterrizar en el Hudson, si yo recuerdo bien fue en el Hudson. La de Sully. Y mola un montón porque hay un momento en el que el juicio, no sé cómo es la escena exactamente, pero Samantha dice, perdonen, pero si les está olvidando ustedes el factor humano, que yo soy humano, que a mí me puede doler la cabeza, que me puede entrar un dolor de tripa o yo qué sé qué. Y al final salvé a un montón de gente y están juzgándome porque aterricé en el Hudson. Vamos a intentar... Entonces, claro, al final tú puedes tener un método BIM de puta madre, puede salir todo perfecto, que luego en la obra también tiene que ser personal, puede haber problemas, ser eficiente. Sí. Digamos que lo que hacemos es centralizar la información y que todo el mundo colabore entre sí. Es decir, intentar... La obra tradicional siempre es como... Bueno, si ponéis la palabra metodología BIM sale como una especie de anillo que trabajan todos juntos en un mismo sitio y lo tradicional son cruces de líneas porque nunca terminas de tener la información ni centralizada ni bien comunicada. Lo que hacemos con esto de la metodología BIM es que por lo menos todos tengamos disponible todo. Si yo soy el instalador de contraincendios y tú eres el de climatización, vemos nuestros modelos en 3D y vemos quién nos choca. Que luego queremos arreglarlo o no, es nuestro problema humano, pero la metodología ya te ha dado la alerta para que lo arregles. Claro. O sea, yo esto me lo llevo en mi negocio. Yo cuando voy a montar una máquina, dependo sobre todo del electricista. Pero claro, siempre es la misma controversia. Si yo monto sin luz, no puedo acabar. Pero si el electricista no viene cuando yo monto, no sabe dónde va la toma. Correcto. Entonces, quizás el método BIM lo que hace es que
electricista no necesite que yo le monte la máquina porque ya el método le dice dónde va. Dónde va, exacto. Y a su vez yo lo mismo, yo siempre voy a estar sujeto a, pero sí puedo colocar la máquina donde... Eso es. Tú ya tienes tu espacio y tú ya tienes tu sitio donde puedes moverte. Vale. Pregunta, yo creo que es retórica y que ya hemos contestado, pero te la hago porque la hemos comentado. El método BIM vale para cualquier tipo de construcción. Cualquiera. Desde lo más pequeño hasta desde una reforma de un piso de 50 metros cuadrados hasta una estación de 800 millones de euros. ¿Qué es considerado, esto es una duda mía, qué es considerado megaconstrucción? Megaconstrucción a veces es considerado por la dificultad del proyecto y no el presupuesto, o grandes presupuestos. Por ejemplo, megaconstrucción, la nueva estación de Chamartín, ¿vale? Que ha salido en prensa, que son 4 rascacielos, 31 vías de alta velocidad, eso es una megaconstrucción, porque es un proyecto hiper mega complejo, aparte de un presupuesto grandísimo. ¿Un hospital de 190 millones de euros? Pues no lo considera. Es un proyecto grande, voluminoso, pero no es una megaconstrucción. Megaconstrucción podría ser toda la ampliación que se va a hacer en La Paz, porque es algo sobre encima, algo que ya existe. Eso es difícil. Que va más en la complejidad. Vas en la complejidad que en las dimensiones. Que en las dimensiones. Y a lo mejor un rascacielos muy simple, por ejemplo, de prefabricados que se ha hecho en China en muchos sitios, pues no es una megaconstrucción. Una megaconstrucción a lo mejor puede ser el viaducto de Pancorbo, ¿vale? Que es el tren de alta velocidad, que es un viaducto de 1000 y pico metros de largo que va metido entre túneles. Es súper complejo y súper grande, en una obra de 360 millones de euros. Eso sí me parece una burrada. Tienes un túnel de 4 kilómetros de largo, entre montañas en la zona del País Vasco. Eso me parece una megaconstrucción. El túnel esto a lo mejor lo tenemos, no sé si lo tendremos que cortar. ¿Sabes que iban a hacer un tren subacuático que iba a unir, yo no sé qué continente con qué continente? Esto se... Sí. Joyride, a hit and run. I thought I loved you and you thought I was fun. I'm moving on down the road. Watch me as I go, watch me as I go. Should I look both ways before you cross me, babe? 'Cause I don't break your voice. I'm moving on. Muchas, joder, ya ahí te pixelo y te choco puño. ¿Vale? Ten cuidado que hoy me he puesto el anillo. Toma 2, venga. Algo te iba a preguntar. Bueno, te echo casi, ¿vale? Choca puños sin miedo. Ahora se me ha ido. Hostia, tío. Esta parte es para tomas falsas, ¿eh? No la pongas. Ya.